Hoy vamos a hablar de una introducción a la patología túbulo-intersticial. Las enfermedades túbulo-intersticiales son trastornos clínicamente heterogéneos que se caracterizan por la presencia de anomalías funcionales y o histológicas que afectan a nivel de los túbulos y el intersticio. En los casos graves ya la afectación del riñón es global y se agrega a esa disfunción túbulo-intersticial una disfunción glomerular, lo que lleva a la insuficiencia renal. Las principales categorías de enfermedades túbulo-intersticiales son la necrosis tubular aguda y la nefritis túbulo-intersticial, que puede ser aguda o crónica. Así que hoy les voy a dar un pantallazo de ambas. Previo a caracterizar las túbulo-intersticiopatías, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la función normal de las diferentes porciones de los túbulos. A nivel del túbulo contorneado proximal, recordemos que se reabsorbe bicarbonato, glucosa, ácido úrico, sodio y junto con el sodio agua, cloro, potasio, calcio y fósforo. Pero también se secretan protones, es decir, ácidos, y también se secreta fosfatos. Es decir, que esta es una de las porciones más importantes porque a este nivel se reabsorbe la mayoría de los iones y se reabsorbe la mayor cantidad de sodio y de agua. A nivel del asa de Henle, recordemos que tiene una porción descendente y una porción ascendente. La rama descendente del asa de Henle reabsorbe agua, es decir, que es permeable al agua. A nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle tenemos al cotransporte sodio-cloro-potasio, por medio del cual se van a reabsorber estos tres iones. También se va a reabsorber calcio y magnesio, pero no se va a reabsorber agua. O sea que a pesar de que hay movimiento de sodio hacia el intersticio y de allí hacia los vasos, esta porción del túbulo no es permeable al agua y por ende se genera un gradiente de concentración, pero el agua no puede ser reabsorbida. A nivel del túbulo contorneado distal, al igual que a nivel de la rama ascendente gruesa, el túbulo no es permeable al agua, pero se sigue reabsorbiendo sodio y cloro. Y finalmente, a nivel del túbulo colector, el túbulo sí es permeable al agua, pero la reabsorción de agua que se hace a este nivel es dependiente de la aldosterona. Es decir, la aldosterona se une a su receptor para mineralocorticoides y estimula la reabsorción de sodio y de agua y la secreción de protones y de potasio. A nivel de las células principales reabsorbe de sodio y agua y secreta potasio, y a nivel de las células intercaladas reabsorbe sodio y agua y secreta protones. ¿Por qué es importante recordar qué es lo que sucede a cada nivel de los túbulos? Porque dependiendo de la región del túbulo que se lesione, tendremos un distinto trastorno hidroelectrolítico o un distinto trastorno del estado ácido-base. La porción tubular que con mayor frecuencia se lesiona es el túbulo contorneado proximal, al igual que la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Esto hace que al lesionarse el túbulo contorneado proximal tengamos una menor reabsorción de bicarbonato y eso lleve a una acidosis metabólica que en este caso por generarse a nivel tubular se denomina acidosis tubular de tipo 2, que es la que se caracteriza por una disminución de la reabsorción de bicarbonato, porque hay otros tipos de acidosis tubulares que se generan por otros mecanismos, como por ejemplo por una menor secreción de protones hacia la orina. En este caso también al disminuir la reabsorción de glucosa, disminuir la reabsorción de aminoácidos, vamos a tener aparición de estas moléculas en la orina, es decir, que vamos a tener glucosuria, aminoaciduria e hipofosfatemia porque el fosfato no se va a reabsorber a este nivel. El resto de los iones puede que permanezcan normales a nivel sérico por el hecho de que pueden reabsorberse a distintos niveles de los túbulos. En cambio, el bicarbonato, la glucosa, los aminoácidos, el fósforo solo se reabsorben a este nivel. Esta disfunción del túbulo contorneado proximal se conoce como síndrome de Fanconi
y puede ser un trastorno adquirido, como en este caso por ejemplo, una necrosis tubular aguda, o bien puede ser hereditario por una malformación genética, una mutación genética que haga que disminuya la función de los transportadores que permiten la reabsorción de todas estas moléculas. Bueno, entonces, por un lado tenemos la necrosis tubular aguda, que es una entidad clínico-patológica que se caracteriza por una insuficiencia renal aguda clínicamente y por evidencias morfológicas de la necrosis de las células epiteliales tubulares dentro de lo que es la patología. Hay dos tipos de necrosis tubular aguda, es decir, dos causas principales. Esta puede ser isquémica o tóxica. La necrosis tubular aguda isquémica es la que se produce por una insuficiencia renal aguda prerrenal que no se resuelve a tiempo y termina haciéndose parenquimatosa, termina dañando a el parénquima renal. La isquemia, a su vez, puede ser secundaria a patología de los vasos sanguíneos intrarrenales, por ejemplo, una vasculitis, por ejemplo, una arteriolosclerosis, una trombosis, todo aquello que disminuye el flujo sanguíneo, o bien secundaria a una reducción del volumen de sanguíneo circulante, ya sea por una disminución real del volumen, por ejemplo, en un shock hipovolémico o una deshidratación, una hemorragia, que a su vez son causas en realidad del shock hipovolémico, o bien por una disminución del volumen sanguíneo circulante eficaz, sin una disminución real del volumen sanguíneo, como por ejemplo en un shock cardiogénico o en una creación de un tercer espacio, ya sea por, una ascitis o la presencia de edemas generalizados, que se denomina como anasarca, a causa de, por ejemplo, un síndrome nefrótico o una hipoalbuminemia por alguna hepatopatía crónica. En conclusión, hay una disminución del flujo efectivo que llega a los vasos que irrigan a los túbulos renales. La isquemia genera necrosis coagulativa de las células epiteliales que forman estos túbulos y se produce la necrosis tubular aguda. Por otro lado, la necrosis tubular aguda tóxica se da una lesión tóxica directa de los túbulos por agentes que pueden ser endógenos o exógenos, es decir, tóxicos que se producen dentro de nuestro mismo organismo o que ingresamos desde afuera. Dentro de los agentes endógenos tenemos, por ejemplo, la mioglobina, que en general se libera en grandes cantidades cuando hay una rhabdomiólisis, es decir, destrucción de músculo, en el contexto, por ejemplo, de una lesión por aplastamiento. En el aplastamiento de algún músculo existe un daño suficiente como para que se libere una gran cantidad de esta mioglobina que lesiona a los túbulos renales. También pasa lo mismo con la hemoglobina, por ejemplo, en una hemólisis. Cadenas ligeras en el contexto de una neoplasia como es el mieloma múltiple, la bilirrubina en el contexto de alguna hepatopatía, o bien los tóxicos exógenos, que es lo más frecuente de ver. Dentro de estos tenemos a los medicamentos como los AINE, pero con mayor frecuencia antibióticos también, como los aminoglucósidos, contrastes radiológicos como el yodo, metales pesados, etc. En cuanto a la patogenia, entonces en primer lugar tenemos a la causa de la lesión, que puede ser la isquemia o la toxicidad, y la lesión tubular expresada. Primero por una pérdida de la polaridad celular que lleva a una redistribución de los transportadores de membrana, de los transportadores iónicos, que obviamente también altera la composición de la orina y del plasma. Por ejemplo, la alteración de la ubicación de las bombas sodio-potasio ATPasa hace que aumente la liberación de sodio hacia los túbulos distales, por ende aumente el sodio en la orina, y este aumento de sodio a nivel tubular distal es sensado por la mácula densa y estimula, a una disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con vasoconstricción intrarrenal que empeora la isquemia, si esta era la causa principal, o agrega isquemia, si la causa era la toxicidad, generando una mayor lesión tubular. Además, la misma lesión genera inflamación, genera expresión de quimiosinas, de moléculas de adhesión que estimulan el reclutamiento de leucocitos, y esta inflamación intersticial también agrava la lesión tubular. Por último, la lesión tubular en sí, la lesión de las células, hace que éstas se desprendan de la membrana basal y empiecen a caer dentro de los túbulos
dentro de las luces, obstruyendo las mismas y formando cilindros. Esta obstrucción intratubular genera un aumento de la presión a nivel de la cápsula de Bowman, porque recuerden que esto está todo continuado. Este aumento de la presión dentro de la cápsula de Bowman hace que disminuya el filtrado glomerular y por ende disminuya la producción de orina, disminuya la diuresis. Por otro lado también este aumento de la presión a nivel de los túbulos junto con el daño tubular, que es la tubulorexis, hace que ese filtrado glomerular, esa orina que se está produciendo, se elimine hacia el intersticio, o sea, pase al intersticio, en donde genera edema intersticial y genera también un aumento de la presión a nivel del intersticio que comprime también a los túbulos y contribuye a su lesión. Morfológicamente vamos a encontrar justamente la necrosis epitelial tubular, que es parcheada cuando la causa es isquémica, afectando principalmente a segmentos de los túbulos proximales y de la rama ascendente del asa de Henle, mientras que es extensa en la lesión tóxica, afectando también más al túbulo contorneado proximal y en menor medida al asa de Henle y túbulo distal. Esta necrosis epitelial tubular lleva a la ruptura de los túbulos, que se denomina tubulorexis, y como les decía, esas células epiteliales que se necrosan caen hacia las luces de los túbulos, generando oclusión de los mismos, y todas esas células epiteliales tubulares empiezan a acumularse, a conglomerarse entre sí, formando cilindros, que si el paciente orina se pueden encontrar en el sedimento urinario. También vamos a encontrar edema intersticial, que es consecuencia justamente del aumento de la presión dentro de los túbulos, que hace que esa orina en formación se filtre hacia el intersticio. Incluso también a partir de la ruptura de los túbulos genera una mayor cantidad de este filtrado a nivel del intersticio. También encontramos un infiltrado inflamatorio, leucocitos dentro de los vasos rectos que van a estar dilatados, justamente es una inflamación aguda en este caso, entonces vamos a tener vasodilatación y también podemos llegar a encontrar algunas células epiteliales en intentos de regeneración que van a estar aplanadas, los núcleos hipercromáticos y van a tener figuras mitóticas típicas. En cuanto a la expresión clínica de esta patología y su evolución, esta entidad se desarrolla en 3 estadios: una fase de inicio, una fase de mantenimiento y una fase de recuperación. En la fase de inicio se va a manifestar por un ligero descenso de la diuresis con un ligero aumento del nitrógeno ureico, o esta es una medición que en realidad no se usa en nuestro país, sino que nosotros vamos a tener un incremento de la urea probablemente, y en menor grado de la creatinina. El nitrógeno ureico, para que ustedes se den una idea, es aproximadamente la mitad de la concentración de la urea. En la fase de mantenimiento se va a manifestar por un descenso mantenido de la diuresis entre 40 y 400 mililitros día, es decir que es de oliguria a anuria. Va a existir una sobrecarga hidrosalina justamente porque toda esa orina que no se está eliminando es líquido que se acumula en nuestro compartimiento vascular y por ende la persona puede llegar a tener edemas o algún grado de insuficiencia cardíaca. También vamos a tener hiperpotasemia, porque recuerden que el potasio es un ion que normalmente se secreta a nivel renal y se elimina con la orina. En este caso, al no estar funcionando correctamente ni los túbulos ni la producción de orina en general, porque disminuye también el filtrado glomerular, vamos a tener una acumulación de el potasio en la sangre. Vamos a tener un aumento persistente del nitrógeno ureico o la urea, como les decía, también de la creatinina, y vamos a tener acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque normalmente el riñón lo que hace es secretar protones y reabsorber bicarbonato. En este caso, ninguna de las dos cosas se están pudiendo hacer y por ende vamos a tener una acidosis, que la característica de metabólica es por una disminución del bicarbonato en sangre. Por último, en la fase de recuperación se va a manifestar por un aumento paulatino de la diuresis, que es de hasta 3 litros por día. Es decir que se pasa de una oligoanuria a una poliuria.
¿Por qué? Porque si bien se recupera de cierta forma la función renal, existe una falta de recuperación total de la función tubular, o sea, el paciente es incapaz de concentrar la orina. Hay una incapacidad para reabsorber muchos solutos y por ende reabsorber agua y por ende la persona empieza a orinar más. Es importante controlar a los pacientes en este estadio también porque pueden perder muchos iones. Lo más importante es la pérdida de potasio, ya que recuerden que el potasio es muy importante para mantener los potenciales de membrana y eso hace que el paciente tenga riesgo de arritmias, tanto con la hiper como la hipopotasemia. Por otro lado, también tienen una mayor vulnerabilidad a las infecciones y pueden incluso tener una depresión de volumen que requiera de una expansión. Entonces, progresivamente se va a ir restaurando la función renal hasta que el paciente adquiera una diuresis normal y los valores de creatinina y de urea se estabilizan. Respecto del diagnóstico, se va a sospechar con la elevación de urea y creatinina en el análisis de sangre en un paciente que tiene un contexto de hipovolemia real o efectiva o una intoxicación con algún fármaco o un medio de contraste o incluso un tóxico endógeno. Por ejemplo, en el contexto de un aplastamiento, una lesión por aplastamiento con una rhabdomiólisis o en el contexto de una hemólisis. Es importante diferenciar a la insuficiencia renal aguda prerrenal de esta entidad, que es una insuficiencia renal aguda parenquimatosa por la necrosis tubular aguda, y esto se hace por medio del análisis de sangre y el análisis de orina. En sangre, en la insuficiencia renal aguda prerrenal, que es la que se genera por una isquemia, pero que no llega todavía a lesionar a los túbulos, sino que esa isquemia lo único que hace es generar una disminución de la producción de orina, justamente porque hay una disminución de la filtración de plasma. Vamos a tener una relación urea-creatinina que es mayor a 21 y esto se explica porque la función tubular está conservada y entonces del poco plasma que se filtra se va a reabsorber una gran cantidad y en esa reabsorción se reabsorbe mucha urea. Y esto hace que sus concentraciones se eleven mucho más que las concentraciones de creatinina. Mientras que en la necrosis tubular aguda, como tenemos pérdida de la función de reabsorción y secreción de los túbulos, la concentración de urea-creatinina tiene una relación menor a 21. Por otro lado, en orina, en la insuficiencia renal aguda prerrenal, existe un sodio urinario bajo, justamente porque la filtración de plasma es baja y porque de lo que se filtra la mayoría se reabsorbe como para poder restablecer el volumen plasmático. Y la osmolaridad es alta porque la diuresis es muy baja y los riñones están funcionando bien para concentrar la orina, es decir, tenemos una función tubular conservada, mientras que en la necrosis tubular aguda, como la función tubular está abolida por la necrosis de los túbulos, vamos a tener una gran pérdida de sodio, pero vamos a tener una osmolaridad baja porque también se va a perder mucha agua, si es que el paciente orina, obviamente. La otra entidad que encontramos dentro de lo que es la patología tubulointersticial es la nefritis tubulointersticial. Esta es una entidad clínico-patológica que está caracterizada por inflamación de los túbulos y del intersticio que se asocia frecuentemente a insuficiencia renal. Es decir, que morfológicamente encontramos inflamación de los túbulos y del intersticio y clínicamente una insuficiencia renal en general. No siempre se llega a la insuficiencia renal. A su vez, tenemos que decir que esta nefritis tubulointersticial puede ser aguda o crónica. En la nefritis tubulointersticial aguda tenemos una inflamación aguda de túbulos e intersticio que se evidencia morfológicamente por un infiltrado inflamatorio y edema a nivel del intersticio y clínicamente por una insuficiencia renal aguda no oligúrica, incluso poliúrica, a diferencia de la necrosis tubular aguda, que era oligúrica por la obstrucción de los túbulos por las células epiteliales que estaban necrosadas y caían hacia la luz. La nefritis tubulointersticial crónica
Se caracteriza por una inflamación crónica de los túbulos de intersticio que se evidencia morfológicamente por atrofia tubular, infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis del intersticio. Ahora vamos a hablar más específicamente de ambas, de la nefritis tubulointersticial aguda y de la crónica. Dentro de la nefritis tubulointersticial aguda, las causas más frecuentes son fármacos, infecciones, enfermedades sistémicas, alteraciones metabólicas y también existe una idiopática, es decir, que no se conoce una causa exacta. Dentro de todas ellas, la más frecuente son los fármacos, en hasta un 75% de los casos. Potencialmente cualquier fármaco puede producirla, ya vamos a ver por qué, pero dentro de los que la producen con mayor frecuencia tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos como la penicilina o las quinolonas, inhibidores de la bomba de protones o antivirales como el aciclovir. Dentro de las infecciones podemos tener infección por Campylobacter, por el virus del VIH, entre otras. ¿Cómo es la patogenia? Es decir, ¿por qué mecanismo se genera esta nefritis tubulointersticial? Se produce por una reacción inmunológica contra el causante, es decir, una reacción inmunológica contra el fármaco, contra la infección, contra la enfermedad sistémica. Es un tipo de alergia, es una alergia a ese fármaco, una alergia a esa infección, que habitualmente se da en la segunda exposición al alérgeno. A diferencia de la necrosis tubular aguda por tóxicos, la nefritis tubulointersticial no es dosis dependiente, es dosis independiente, mientras que la necrosis tubular aguda por tóxicos es dosis dependiente y puede producirse en una primera exposición al fármaco o una quinta, o sea, no importa el momento, sino que importa la dosis. En este caso, importa la idiosincrasia de ese paciente, importa que el paciente sea alérgico a ese medicamento y por lo general se produce en ese segundo contacto, una vez que ya los anticuerpos están generados. En la morfología vamos a ver macroscópicamente un riñón que puede estar levemente aumentado de tamaño o que permanece normal, y microscópicamente vamos a encontrar infiltrado inflamatorio intersticial que está compuesto característicamente por eosinófilos, linfocitos T y macrófagos. También puede haber algunos polimorfonucleares, ya que se trata de una inflamación de tipo aguda, y vamos a encontrar edema intersticial también por la misma inflamación, es decir, un exudado, y los túbulos renales van a estar separados entre sí justamente a causa del edema y del infiltrado. Fíjense en estas imágenes que vemos una gran cantidad de núcleos representados por todas estas células inflamatorias. Clínicamente, la nefritis tubulointersticial aguda puede tener un cuadro característico que se compone de fiebre, un rash cutáneo, que es una erupción cutánea, artralgia, es decir, dolor a nivel de las articulaciones, dolor lumbar, que es consecuencia de justamente la inflamación que distiende la cápsula renal y genera ese dolor, y una insuficiencia renal aguda no oligúrica que se expresa clínicamente justamente con poliuria, es decir, un aumento de la diuresis, nicturia, es el aumento de la diuresis durante la noche, polidipsia, que es un aumento de la sed, consecuencia de esa depresión de volumen por la poliuria, y sintomatología sistémica, por ejemplo, malestar general, náuseas, vómitos. El diagnóstico se va a realizar primero con la sospecha, que generalmente está dada por el cuadro clínico más el antecedente de la toma del fármaco, y también con algunos datos del laboratorio. Es típica la eosinofilia en sangre y la eosinofiluria en orina, es decir, la aparición de una gran cantidad de eosinófilos en sangre que aparecen también en la orina. También la elevación de la urea y la creatinina por la insuficiencia renal, y podemos tener también consecuencias de insuficiencia renal, alteraciones hidroelectrolíticas y del estado ácido-base. También en orina, además de esa leucocituria, específicamente eosinofiluria, podemos tener hematíes, es decir, tener una hematuria, podemos tener proteinuria e isostenuria, es decir, una disminución de la capacidad de concentración de la orina que hace que todas las orinas tengan la misma densidad.
La confirmación solo se puede hacer por medio de una biopsia renal, pero esta no debe retardar el tratamiento. El tratamiento va a ser obviamente la suspensión del fármaco si esta es la causa, que es en el 75% de los casos, o la resolución de la otra causa que genere todo esto, como por ejemplo la resolución de la infección. Y también se le van a dar corticoides en dosis inmunosupresoras, justamente para paliar toda esa inflamación. Por otro lado tenemos a la nefritis tubulointersticial crónica. Esta está causada con mayor frecuencia por fármacos, dentro de los cuales los principales responsables son los analgésicos, los AINE, al igual que en la nefritis tubulointersticial aguda, litio, platinos. También puede estar causada por infecciones como la pielonefritis crónica, por uropatía obstructiva o por una exposición prolongada a metales pesados como el mercurio o el plomo. Dentro de lo que es la patogenia, esta difiere totalmente de la nefritis tubulointersticial aguda, que dijimos que era una lesión de tipo inmunológica por una reacción alérgica a la causa. En este caso, la lesión es causada por toxicidad directa del fármaco, como el AINE, digamos, al igual que sucedía en la necrosis tubular aguda, pero en este caso es a lo largo del tiempo y termina generando una inflamación crónica, que es, al igual que en la necrosis tubular aguda, dosis dependiente. Esto si hablamos como la principal causa a los fármacos, pero también recordemos que puede estar causada por infecciones, uropatía obstructiva, una exposición prolongada a metales pesados. En este caso, la patogenia es la inflamación crónica causada por la misma infección o por la presencia de un cálculo que obstruye la salida de orina y que esa orina termina por lesionar el parénquima renal. Esta inflamación crónica, entonces, lo que hace es generar atrofia tubular, fibrosis del intersticio, también vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio crónico a nivel del intersticio, y todo esto disminuye la función de reabsorción y secreción renal, es decir, la función tubular, en detrimento de la capacidad de concentrar la orina. La disminución de la función de estas nefronas hace que el resto de las nefronas se hipertrofien en un intento de compensación y en este intento terminen por lesionarse otras estructuras u otros sectores de la nefrona que no son los túbulos del intersticio, como por ejemplo los glomérulos y la vasculatura. En este caso termina en una insuficiencia renal crónica con afectación global. Respecto de la morfología, macroscópicamente vamos a observar riñones que están disminuidos de tamaño, justamente consecuencia de la atrofia y de la fibrosis, con una disminución de la diferenciación córtico-medular. Es decir, observamos un riñón de insuficiencia renal crónica. Microscópicamente vamos a observar que la arquitectura del parénquima renal está distorsionada. Existe, como les decía, atrofia tubular. Tenemos un infiltrado inflamatorio crónico, es decir, monomorfo nuclear a nivel del intersticio, donde también va a haber fibrosis. Clínicamente, la nefritis tubulointersticial crónica se va a manifestar con una disminución en la capacidad de concentrar la orina, es decir, se inicia con esta clínica de poliuria, es decir, aumento de la diuresis, y nicturia, que es un aumento de la diuresis durante la noche. Cuando la progresión afecta a los glomérulos, cae el filtrado glomerular y el paciente puede llegar a tener otras manifestaciones de la insuficiencia renal crónica. Y obviamente la diuresis va a empezar a disminuir, puede llegar a tener clínica de anemia, sentirse cansado, puede tener fracturas patológicas consecuencia de la alteración del metabolismo óseo, puede tener náuseas, vómitos como consecuencia de la acidosis metabólica, puede tener picazón en el cuerpo consecuencia de la escarcha urémica, puede tener hemorragias digestivas o de otra índole como consecuencia de la coagulopatía que genera la uremia, puede tener arritmias por la hiperpotasemia, puede tener
una encefalopatía urémica con alteración del contenido y del nivel de la conciencia, hipertensión como consecuencia de la sobrecarga de volumen, entre otras cosas. En cuanto al diagnóstico, este se va a realizar por medio de la clínica compatible, el antecedente de la ingesta crónica de AINE u otro fármaco u otra potencial causa, como por ejemplo una pielonefritis crónica o la presencia de cálculos, más el laboratorio en sangre, en el cual vamos a encontrar concentraciones elevadas de urea y de creatinina, que son lo que marcan, digamos, la disminución de la función renal, alteraciones hidroelectrolíticas y del estado ácido-base, hipernatremia, hiponatremia dilucional, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipobicarbonatemia, disminución de los niveles de vitamina D3, aumento de la paratormona, anemia, y en la orina una isostenuria al principio, una alteración, digamos, de la capacidad de concentrar la orina con orinas siempre de la misma densidad. Y en imágenes vamos a tener imágenes compatibles con necrosis de papila, que es el signo de la copa, o del anillo o del signo del anillo en la urotac, que es lo mismo que vemos en la pielonefritis crónica. Y el tratamiento va a ser el de la causa y, llegado el caso, el de la insuficiencia renal crónica.